La galleta estaba a medio camino de mi boca cuando la sombra de Marcos cayó sobre mi teclado. Pude oler su colonia antes de escuchar su voz. Ese aroma caro y amaderado que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Pero lo que vendría después de ese momento cambiaría todo. No solo mi vida, sino el destino entero de Vanguard Analytics, una empresa valuada en $340 millones que estaba a punto de colapsar por subestimar a la persona equivocada. Mi nombre es Lucía Navarro. Y esta es la historia de cómo destruí una corporación entera, con una cláusula legal que nadie se molestó en leer. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros en el ala de análisis de datos, donde había pasado los últimos 7 años construyendo algo que la mayoría de la gente en este edificio ni siquiera podía comenzar a comprender. No era arrogancia. Era un hecho. Mis sistemas eran el corazón palpitante de Vanguard Analytics. Sin ellos, la empresa era solo una cáscara vacía con un logo bonito. ¿Eso es comida? La voz de Marcos sugería que había traído pescado podrido en lugar de un paquete de galletas saladas de la máquina expendedora del pasillo. Dejé la galleta sobre la toalla de papel que había estado usando como plato improvisado. Solo un refrigerio. Tengo el azúcar bajo. Huele mal. Arrugó la nariz, lo cual era impresionante considerando que estas galletas tenían tanto olor como el cartón. Y sienta un mal precedente, continuó. Si comes en tu escritorio, todos pensarán que pueden hacerlo. Miré alrededor del ala vacía. Eran las 6:47 de la tarde un jueves. El compañero más cercano estaba 3 pisos abajo, probablemente ya camino a su auto. No estoy segura de quién me vería. La política de la empresa es clara. Cruzó los brazos y noté que sus gemelos captaban la luz. Nuevos. Todo en Marcos era nuevo. Había sido mi jefe durante exactamente 3 semanas. Lo habían paracaidizado durante la última reestructuración, cuando el CEO decidió aplanar la gestión intermedia y eliminar redundancias. Palabras corporativas elegantes para despedir gente y contratar idiotas más baratos. Antes de Marcos, había reportado a Diana durante 6 años. Ella entendía lo que hacía. Peleaba por mi presupuesto, protegía mis proyectos, hacía de escudo cuando finanzas cuestionaba por qué una sola persona necesitaba tanto acceso a servidores y gasto discrecional. Marcos había pasado nuestra primera reunión 1 a 1 pidiéndome que explicara mi rol en términos que un niño pudiera entender. Lo intenté. Usé metáforas. Dibujé diagramas. Le mostré la arquitectura del sistema. Asintió con esa expresión vidriosa de alguien esperando su turno para hablar, y luego preguntó si tal vez parte de mi trabajo podría automatizarse o tercerizarse. Ese fue el momento en que supe que estaba marcada. No conocía ninguna política contra comer en los escritorios, dije, manteniendo mi voz nivelada. La gente almuerza en sus escritorios todo el tiempo. El almuerzo es diferente. Esto es botana. Es poco profesional. Hizo una pausa y vi algo cambiar detrás de sus ojos. Ese cálculo que había visto en 3 reuniones previas cuando estaba trabajando hacia algo. En realidad, Lucía, creo que necesitamos tener una conversación más grande. ¿Puedes venir a mi oficina? El miedo tocó mi columna vertebral con dedos helados. Pero debajo de ese miedo había algo más. Algo más frío y más calculado. Porque yo también tenía un as bajo la manga. Uno que había estado guardando durante 7 años, esperando el día en que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para forzarme a usarlo. Aparentemente, ese día había llegado. La caminata a su oficina tomó 90 segundos. Conté cada uno. La alfombra en el corredor de gestión era más nueva, más limpia. Sin manchas de café ni parches gastados. A través de las paredes de vidrio, podía ver a otros ejecutivos empacando para la noche, poniéndose abrigos caros. La oficina de Marcos todavía tenía cajas de mudanza en la esquina. Ni siquiera había estado aquí lo suficiente como para desempacar. Se sentó detrás de su escritorio. No me ofreció una silla. Permanecí de pie, lo cual probablemente era su intención. Pequeños juegos de poder de un hombre pequeño. El CEO me ha pedido que examine la eficiencia departamental, comenzó, con los dedos unidos como si estuviera haciendo una mala imitación de alguien importante. Necesitamos reducir costos, eliminar redundancias, enfocarnos en competencias centrales. Las palabras sonaban ensayadas. Probablemente las había practicado frente al espejo. Entiendo que tu posición es altamente especializada. Muy técnica. He estado revisando tu trabajo y, honestamente, no estoy seguro de entender la propuesta de valor. ¿Qué haces exactamente que justifique tu salario y asignación de recursos? Estaba preparada para esto. Tenía documentación. Evaluaciones de desempeño que abarcaban 7 años, todas ejemplares. Cartas de clientes. Métricas que mostraban tiempo de actividad del sistema,
velocidades de procesamiento de datos, reducción de errores. Lo había compilado todo en una carpeta después de nuestra primera reunión, sintiendo hacia dónde soplaba el viento. Mantengo y desarrollo los sistemas propietarios de integración de datos que conectan nuestras plataformas orientadas al cliente con el análisis de backend, dije con voz firme. Sin esos sistemas, la empresa no puede cumplir con sus ofertas de servicio primarias. También construí la infraestructura automatizada de informes que genera el 90% de los entregables del cliente. Correcto, pero ¿no podría ti manejar eso? Ya estaba negando con la cabeza antes de que terminara. Ti gestiona hardware y redes. Mis sistemas son software personalizado que desarrollé específicamente para nuestras necesidades únicas de clientes. Requieren mantenimiento continuo y actualizaciones a medida que evolucionan los requisitos del cliente. Creo que estás complicando demasiado las cosas, dijo con ese tono condescendiente que los hombres mediocres reservan para mujeres que saben más que ellos. La mayor parte de lo que describes suena como gestión estándar de bases de datos. Tenemos otras personas que pueden hacer eso. Con respeto, no la tenemos. Mis sistemas usan protocolos personalizados que diseñé. Nadie más tiene la documentación o el acceso. Entonces parece un punto único de falla, ¿no? ¿Qué pasaría si te atropellara un autobús? Sonrió cuando lo dijo. Realmente sonrió. La rabia burbujeó en mi garganta, pero la mantuve abajo. La rabia era un lujo que no podía permitirme. Todavía no. He ofrecido entrenar a otros, dije. Diana solicitó presupuesto para 2 miembros adicionales del equipo. Esa solicitud fue denegada. Porque estamos reduciendo costos, no expandiendo. Abrió una carpeta en su escritorio. Este era el momento. Podía sentirlo. Voy a ser directo, Lucía. Te vamos a dejar ir. Efectivo inmediatamente. El piso no cayó. Mi corazón no se aceleró. Había sabido que esto vendría desde el momento en que cuestionó las galletas. Lo había sabido desde nuestra primera reunión. Marcos era el tipo de gerente que medía el valor porque también entendía algo. Y nunca entendería lo que yo hacía. Para él, yo era cara y confusa, lo que me hacía prescindible. Sin causa, dije. No era una pregunta. Este es un estado de empleo a voluntad, pero si necesitas una razón, llamémoslo reestructuración. Tu posición está siendo eliminada. Ya veo. Saqué mi teléfono, tomando una nota. La expresión de Marcos parpadeó con molestia ante el gesto, como si estuviera siendo grosera al documentar mi propio despido. Seguridad te escoltará fuera. Puedes recoger tus pertenencias personales. Ya estaba mirando la pantalla de su computadora, despidiéndome. Como si yo fuera nada. Como si 7 años de trabajo pudieran borrarse con una conversación de 5 minutos y una sonrisa arrogante. Pero Marcos Rivera había cometido el error más grande de su patética vida. Porque acababa de dispararle al único ingeniero que mantenía su empresa con vida. El guardia de seguridad fue compasivo. Tomás había estado aquí más tiempo que yo, y mantuvo la conversación ligera mientras empacaba mi escritorio. 7 años cabían en una caja de cartón del armario de suministros. Fotos. Una taza de café que Diana me dio. La pequeña suculenta que de alguna manera había sobrevivido a mi cuidado. Capté a Marcos observando desde la ventana de su oficina mientras caminábamos hacia el elevador. Estaba señalándome, hablando con alguien por teléfono, riendo. Le asentí. No sonreí. No fulminé con la mirada. Solo reconocí su existencia y seguí caminando. En mi auto, me senté en la luz tenue del estacionamiento y llamé a Roberto. Contestó al segundo timbre. ¿Lucía? ¿Todo bien? Necesito activar la píldora envenenada. Silencio. Luego. ¿Estás segura? Me acaban de despedir. Literalmente hace 10 minutos. Sin causa. Dame los detalles. Le conté todo sobre Marcos, sobre las galletas, sobre la conversación. Roberto escuchó sin interrumpir, que era por eso que había sido mi abogado durante los últimos 8 años. Cuando terminé, dijo, esto podría ser en realidad el escenario perfecto. Te despidió por comer en tu escritorio. Ese fue el catalizador. La razón real es que no entiende mi posición y quiere reducir costos. Pero citó la comida como la causa inmediata. Sí. Eso es maravilloso. Quiero decir, no para ti ahora mismo, pero legalmente. Eso es lo suficientemente absurdo como para demostrar toma de decisiones arbitraria. Escuché papeles crujir. Estoy viendo tu contrato ahora. Sección 12, subsección 4. Tienes 30 días desde la terminación para presentar aviso de revocación de licencia. ¿Quieres proceder? Sí. Presentaré el papeleo mañana por la mañana. Lucía, ¿entiendes lo que esto significa?
Toda su operación está construida sobre tus sistemas. Cuando revoques la licencia, esos sistemas dejan de funcionar. Lo sé. Volverán. Te ofrecerán cualquier cosa. También lo sé. Mi voz era tranquila, fría. Sentí algo cristalizar dentro de mí. Algo duro y afilado. Está bien. Te llamaré mañana cuando esté presentado. Permanecí en mi auto otros 20 minutos, observando empleados salir a sus vehículos. El logo de la empresa brillaba en la fachada del edificio, letras azules y plateadas que prometían innovación y confiabilidad. Había creído en eso una vez. Había trabajado fines de semana y noches tardías convirtiendo requisitos vagos de clientes en código elegante, construyendo sistemas que simplemente funcionaban. Había estado orgullosa de lo que creé. Ya no. Ahora iban a aprender exactamente lo que habían perdido. Roberto presentó el papeleo a las 9:15 de la mañana siguiente. Me envió una copia con un texto. Está hecho. Revocación efectiva inmediatamente. Tienen que apagar tus sistemas en 24 horas o enfrentar penalizaciones legales por usar software sin licencia. Estaba en una cafetería cuando sus sistemas colapsaron. Había estado monitoreando desde mi laptop, observando los indicadores de estado que había incorporado en la arquitectura. A las 11:33 de la mañana, cada luz se puso roja. Tomé un sorbo de mi café con leche. Sabía amargo. Perfecto. Mi teléfono comenzó a sonar a las 11:41. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego otra llamada. Otra. Para el mediodía, tenía 17 llamadas perdidas y 12 mensajes de voz. Los escuché mientras bebía un café con leche demasiado caro que sabía a consuelo quemado. Los primeros fueron de ti, confundidos y en pánico. Oye, Lucía, perdón por molestarte, pero estamos teniendo problemas con los sistemas de integración. ¿Podrías devolver la llamada? El tono era casual, como si esto fuera un pequeño problema. Para el mensaje 5, el pánico se estaba instalando. Lucía, esto es urgente. Todos los entregables del cliente están caídos. Necesitamos que devuelvas la llamada inmediatamente. El mensaje 8 era de Marcos. Lucía, sé que tuvimos un desacuerdo ayer, pero necesitamos resolver este problema del sistema. Por favor, llámame. Su voz temblaba. Hermoso. El mensaje 12 era de alguien de legal. Señorita Ruiz, habla Gerardo Vega del departamento legal. Necesitamos discutir tu contrato y la actual interrupción del sistema. Por favor, contáctame a tu primera conveniencia. Terminé mi café, pedí otro, abrí mi laptop y comencé a redactar propuestas para un negocio de consultoría freelance. Había estado pensando en esto durante años. La libertad de elegir clientes, de trabajar en problemas interesantes, de no lidiar con gerentes intermedios que pensaban que las galletas eran una crisis. Marcos me había hecho un favor, en realidad. Me había forzado a tomar una decisión que había sido demasiado cómoda para tomar por mi cuenta. A las 2:17 de la tarde, el CEO llamó personalmente. Lucía, habla Ricardo Sandoval. Necesito hablar contigo sobre la situación actual. Había conocido a Ricardo 2 veces. Una en una fiesta navideña de la empresa, una en una reunión general. Era el tipo de CEO que daba la mano y recordaba nombres. Que hablaba sobre cultura empresarial y empleados valiosos. Aparentemente, esos valores tenían límites. Hola, señor Sandoval. Por favor, llámame Ricardo. Lucía, entiendo que hubo un incidente ayer con Marcos. Quiero que sepas que no estaba al tanto de la terminación hasta esta mañana. Ya veo. Toda nuestra operación está actualmente fuera de línea. Los entregables del cliente no se están procesando. Tenemos clientes llamando cada 15 minutos preguntando dónde están sus informes. Me dicen que esto está relacionado con tus sistemas. Correcto. ¿Puedes explicar qué está pasando? Esos sistemas fueron licenciados a la empresa bajo mi contrato de empleo. Cuando mi empleo fue terminado, la licencia fue revocada. Silencio. Podía escucharlo respirar, procesando. No estaba al tanto de esa disposición. Está en la sección 12, subsección 4. La negocié hace 7 años cuando fui contratada. ¿Podrías explicarme qué significa eso? Se lo expliqué lentamente, claramente. Cuando comencé, la empresa era más pequeña. Necesitaban a alguien para construir sistemas personalizados desde cero, pero no podían pagar un equipo de desarrollo completo. Acepté hacerlo sola, trabajando esencialmente como contratista independiente incrustada en su estructura. Pero insistí en retener la propiedad de mi código. Podían usarlo, pero solo bajo licencia. Esa licencia podía ser revocada si dejaba la empresa o era terminada sin causa apropiada. Eso parece un arreglo inusual, dijo Ricardo cuidadosamente. Nos protegió a ambos.
La empresa obtuvo sistemas que no podían pagar construir de otra manera. Yo retuve la propiedad de mi trabajo. Fue mutuamente beneficioso mientras yo permaneciera empleada. ¿Y ahora? Ahora la licencia está revocada. Necesitan dejar de usar los sistemas inmediatamente o enfrentar penalizaciones legales por usar software propietario sin licencia. Lucía. Su voz cambió, se volvió más cálida. Creo que ha habido un terrible error. Marcos es nuevo. Todavía está aprendiendo nuestras operaciones. Tomó una decisión sin entender el panorama completo. Me gustaría arreglar esto. Aprecio eso, pero la decisión ya está tomada. Nos gustaría ofrecerte tu posición de vuelta. Con un aumento. 20%. Y Marcos ya no será tu supervisor directo. Puedes reportar a mí personalmente. 20%. Hace un año, eso habría sido tentador. Incluso ayer por la mañana, antes de las galletas, podría haberlo considerado. Pero algo había cambiado. Había pasado las últimas 18 horas imaginando un futuro diferente. Uno donde controlaba mi propio horario, elegía mis propios proyectos, construía mi propio negocio. El miedo que me había mantenido en su lugar durante 7 años se había evaporado, reemplazado por algo más claro y más afilado. Voy a declinar. 30%. Y un bono de retención. Señor Sandoval, aprecio la oferta, pero no estoy interesada en regresar. Su voz se enfrió. Lucía, necesito ser directo. Sin tus sistemas, no podemos operar. Tenemos obligaciones contractuales con clientes. Si no podemos entregar, enfrentamos penalizaciones y demandas. Esto pone a toda la empresa en riesgo. Lo entiendo. ¿Entiendes? ¿Y aún te niegas? Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Porque me despidieron por comer galletas en mi escritorio. Porque Marcos llamó a mi trabajo redundante sin entenderlo. Porque he pasado 7 años construyendo algo valioso, y en el momento en que llegó alguien nuevo que no lo entendía, me volví prescindible. No estoy interesada en volver a un lugar donde mi valor es tan precario. Te escucho. Lo hago. Pero necesitamos esos sistemas operacionales. ¿Qué se necesitaría? Di tu precio. Cerré mi laptop. Miré alrededor de la cafetería a gente trabajando en sus propias laptops, tomando reuniones, construyendo sus propias cosas. No hay un precio, señor Sandoval. No estoy interesada en ser una empleada nunca más. Entonces consulta para nosotros. Pagaremos tu tarifa de consultoría. La que sea. No he establecido un negocio de consultoría todavía. Entonces te ayudaremos. Seremos tu primer cliente. Por favor, necesitamos que esos sistemas funcionen. Lo pensé. La jugada inteligente probablemente era alargar esto para maximizar el apalancamiento. Pero no estaba interesada en jugar juegos. Estaba interesada en seguir adelante. Lo pensaré. Necesito unos días para considerar mis opciones. No tenemos unos días. Los clientes están amenazando con irse. Entonces supongo que deberían haber pensado en eso antes de despedirme por galletas. Colgué. Mis manos temblaban, pero se sentía bien. Limpio. El correo electrónico de Ricardo llegó a las 3:42 de la mañana. Línea de asunto, reunión de emergencia de la Junta. El cuerpo era una sola oración. Por favor, llámame a tu primera conveniencia. No llamé. En su lugar, salí a correr. Volví, me duché, hice desayuno, leí las noticias. Las acciones de la empresa habían caído 9% durante la noche. Los blogs de tecnología comenzaban a recoger la historia, publicando titulares vagos sobre fallas del sistema en una firma de análisis de datos. Sin nombres todavía, pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que los expertos de la industria supieran. Mi teléfono vibró con un texto de Roberto. Están en pánico. Legal me llamó 4 veces ayer por la tarde. Quieren negociar. ¿Qué quieres hacer? Escribí de vuelta. Déjalos entrar en pánico. Necesito tiempo para pensar. Pero pensar era difícil cuando mi teléfono no dejaba de sonar. Diana llamó, su voz tensa de estrés. Lucía, no sé qué pasó con Marcos, pero toda la empresa está en modo de crisis. Ricardo está perdiendo la cabeza. ¿Puedes por favor hablar con ellos? Estoy hablando con ellos. Solo no estoy diciendo que sí. ¿Qué quieres? Esa era la pregunta, ¿no? Hace 2 días, había querido mi trabajo de vuelta. Había querido respeto. Había querido que alguien entendiera lo que había construido. Pero ahora, sentada en mi apartamento con nada más que tiempo y posibilidad extendiéndose adelante, me di cuenta de que quería algo diferente. Algo más grande. Quiero construir mi propia cosa, le dije a Diana. Estoy cansada de hacer ricos a otras personas con mi trabajo. Ella estuvo callada por un momento. Lo entiendo.
Probablemente. Pero Lucía, están hablando de despidos. Si la empresa se hunde, mucha gente pierde sus empleos. Gente que no te despidió. Gente que tiene familias, hipotecas. La culpa golpeó duro y rápido. No había pensado en eso. Había estado enfocada en Marcos, en Ricardo, en los ejecutivos que habían dejado que esto sucediera. Pero Diana tenía razón. Había analistas y desarrolladores y gerentes de cuentas que no tenían nada que ver con mi despido. Gente que había sido amable conmigo a lo largo de los años. Gente que probablemente estaba aterrorizada ahora mismo. Eso no es mi culpa, dije. Pero mi voz carecía de convicción. Lo sé, pero tienes el poder de arreglarlo. Eso vale algo. Después de que colgó, me senté en mi sofá durante 2 horas mirando mi laptop. Abrí LinkedIn, me desplacé por perfiles de antiguos colegas. Carolina en contabilidad que me había traído sopa cuando tuve la gripe. Tomás en ventas que siempre recordaba mi cumpleaños. Raquel, la pasante que había mentoreado el verano pasado que acababa de ser promovida. No merecían perder sus empleos porque Marcos era incompetente y Ricardo no leía contratos cuidadosamente. Pero tampoco merecía ser despedida por comer galletas. Llamé a Roberto. Quiero negociar. Pero en mis términos. No como empleada. Como vendedora. Inteligente. ¿Qué estás pensando? Acuerdo de licencia. Tarifa mensual. Obtienen acceso a los sistemas. Yo retengo la propiedad. Y quiero la libertad de licenciar a otras empresas también. No les gustará la parte no exclusiva. No tienen que gustarles. Solo tienen que aceptarlo. Roberto se rió. Está bien, déjame contactar a su equipo legal. Pero Lucía, necesitas estar preparada para que peleen esto. Van a argumentar que construiste estos sistemas como trabajo por encargo, que son dueños de la propiedad intelectual. Pueden argumentar todo lo que quieran. Mi contrato es claro. Lo construí. Soy dueña de él. Tenían una licencia. Esa licencia ahora está revocada. Si la quieren de vuelta, estos son los términos. ¿Y si se niegan? Entonces pueden reconstruir desde cero. Solo debería tomar 3 o 4 años y unos pocos millones de dólares. Se rió de nuevo. ¿Realmente has pensado esto? No he tenido más que tiempo para pensar. Las negociaciones tomaron 3 días. 3 días de llamadas telefónicas, correos electrónicos, contratos revisados, posturas legales. Los abogados de Ricardo intentaron cada ángulo. Cuestionaron la validez del contrato original. Argumentaron que la infraestructura empresarial crítica no podía ser rehén de una persona. Sugirieron mediación, arbitraje, resolución vinculante. Roberto cerró cada intento. Mi cliente ha sido excepcionalmente clara. Estos son los términos. Acéptenlos o no. En la tarde del día 3, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Lucía? Habla Elena Granados. Estoy en la junta directiva. Llamo para preguntarte de persona a persona qué se necesitaría para resolver esta situación. Respeté el enfoque directo. Estoy dispuesta a licenciar mis sistemas a la empresa. $50,000 mensuales. Mínimo de 1 año. Derechos no exclusivos. Mantengo la propiedad y continúo desarrollando la tecnología. 50,000 al mes es significativo. Es menos de lo que me pagaban como empleada cuando factorizas beneficios y gastos generales. Y están recibiendo mejoras continuas a medida que trabajo con otros clientes. ¿Otros clientes? ¿Te refieres a nuestros competidores? Me refiero a cualquiera que necesite sistemas de integración de datos. Algunos de ellos serán competidores. Algunos no. Eso nos pone en desventaja estratégica. Esa es una decisión empresarial que tendrán que tomar. Pero señalaría que ya están en desventaja estratégica ahora mismo sin ningún sistema. Ella suspiró. Conduces un trato duro. Estoy estableciendo términos justos de mercado para tecnología propietaria. Esto no es personal. Se siente personal. Marcos cometió un error. Sí, pero esto parece un castigo desproporcionado. No estoy castigando a nadie. Estoy construyendo un negocio. Si la empresa quiere ser cliente, estos son los términos. Si no, les deseo lo mejor encontrando soluciones alternativas. Ambas sabemos que no hay soluciones alternativas en el plazo que necesitamos. Entonces supongo que la decisión es directa. Otro suspiro. Llevaré esto a la Junta. Tendremos una respuesta para mañana. La Junta aprobó los términos a las 11:23 de la mañana siguiente. Roberto me llamó con las noticias, apenas conteniendo su emoción. Firmaron. 50,000 mensuales. 1 año garantizado. Derechos no exclusivos. Lucía, acabas de convertir ser despedida en un contrato anual de $600,000. Más cualquier otro cliente que pueda firmar. Más eso.
Te envío el contrato final ahora. Revísalo cuidadosamente, pero es exactamente lo que pedimos. Leí cada página 2 veces. El lenguaje era claro. Los términos eran justos. Todo lo que había querido. Lo firmé electrónicamente a la 1:15 de la tarde y lo envié de vuelta. Para las 2 de la tarde, había restaurado el acceso a los sistemas. Les envié claves de implementación, credenciales actualizadas, un manual operacional básico. Suficiente para que volvieran a funcionar. No suficiente para que entendieran cómo funcionaba todo o lo mantuvieran ellos mismos. Las acciones comenzaron a recuperarse al cierre del mercado. Subieron 6%. Tomaría semanas recuperarse completamente, pero lo peor había pasado. La empresa sobreviviría. Y yo tenía mi primer cliente. Durante las siguientes 2 semanas, rechacé 17 ofertas de trabajo de empresas tratando de reclutarme. En su lugar, me enfoqué en construir mi práctica de consultoría. Registré una LLC. Abrí una cuenta bancaria empresarial. Contraté la firma de Roberto como retenedor. Construí un sitio web. Creé materiales de marketing. Contacté a mi red. Las respuestas llegaron rápidamente. Aparentemente, derribar la infraestructura completa de una empresa y luego negociar un contrato de consultoría de alto valor era buen marketing. 3 competidores se contactaron en la primera semana interesados en sistemas similares. 2 otras firmas de análisis querían discutir desarrollo personalizado. Una startup en el sector financiero preguntó sobre licenciamiento. Tomé reuniones con todos ellos. Aprendí a hablar sobre precios, alcance, entregables. Aprendí a irme cuando los términos no eran correctos. Aprendí a confiar en mi propio juicio sobre lo que valía mi trabajo. Para la semana 4, tenía propuestas enviadas a 8 empresas. Para la semana 6, había firmado contratos con 3 clientes más. Para la semana 8, tenía 5 contratos activos e ingresos anuales acercándose a $1.2 millones. Contraté a mi primera empleada en el mes 3. Julia, una desarrolladora con la que había trabajado en un empleo anterior. Alguien que entendía mi estilo de codificación y podía manejar mantenimiento mientras yo me enfocaba en nuevo desarrollo. Estaba emocionada de unirse. Cansada de política corporativa. Atraída por la flexibilidad de una pequeña firma de consultoría. Nos reunimos para café para discutir el rol. Quiero asegurarme de que entiendas la cultura que estoy construyendo, le dije. Puedes comer lo que quieras en tu escritorio. Trabajar las horas que tengan sentido para tu vida. Tomar vacaciones cuando las necesites. Solo me importa la calidad de tu trabajo y tu habilidad para cumplir plazos. Se rió. Escuché sobre el incidente de las galletas. ¿Eso realmente pasó? Realmente pasó. Eso es una locura. Lo fue. Pero funcionó. En el mes 4, Marcos me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Lucía. Hola, soy Marcos. Hola. Quería disculparme apropiadamente. Cometí un error terrible cuando te despedí. No entendía tu rol o el valor que aportabas. Estaba bajo presión de Ricardo para reducir costos, e hice el recorte más fácil que podía haber. Fue perezoso y estúpido y lo siento. Sonaba sincero. Exhausto. Sentí ese destello de simpatía otra vez, más fuerte esta vez. Aprecio la disculpa. Escuché que te está yendo bien. Negocio de consultoría, múltiples clientes. Eso es grandioso. Realmente. Gracias. Por lo que vale, me despidieron 2 semanas después de que la junta aprobó tu contrato. Ricardo dijo que ya no podía confiar en mi juicio. No lo culpo. Siento escuchar eso. No lo sientas. Lo merecí. Sin embargo, aprendí algo. Sobre humildad. Sobre escuchar a personas que saben más que yo. Sobre no pretender entender cosas que no entiendo. Hizo una pausa. De todos modos, solo quería decir que lo siento y que espero que no haya rencores. Sin rencores, dije. Y lo decía en serio. Después de que colgó, me senté en mi nuevo escritorio en mi nueva oficina y pensé en el camino que había llevado aquí. Las galletas. El despido. El pánico. Las negociaciones. Los contratos. La construcción lenta y constante de algo nuevo. No había sido fácil. Hubo noches tardías y estrés y momentos de duda. Momentos donde me preguntaba si debería haber tomado la oferta de Ricardo de volver como empleada con un aumento. Momentos donde la responsabilidad de dirigir un negocio se sentía abrumadora. Pero entonces recordaba ese día en la oficina de Marcos. Las galletas. La condescendencia. El despido casual de 7 años de trabajo. Y recordaba por qué me había ido. En el mes 6, las acciones de mi antiguo empleador se habían recuperado al 95% de su valor previo a la crisis. Habían contratado a una nueva circuito.
Alguien con experiencia técnica real que entendía los sistemas y su importancia. Ella se contactó para presentarse, para establecer una mejor relación de trabajo. Tomamos café. Hablamos sobre desarrollos futuros, mejoras potenciales, formas de hacer la integración más fluida. Fue profesional, cordial, sin drama. Solo dos personas hablando sobre tecnología y necesidades empresariales. Diana me llamó alrededor del mismo tiempo para ver cómo estaba. «¿Te ves feliz?», dijo. «Lo estoy. Me alegro. Siempre pensé que eras desperdiciada en ese rol. Demasiado talentosa. Demasiado creativa. Necesitabas algo más grande». No sabía eso hasta que lo perdí. A veces así funciona. A veces necesitas perderlo todo para descubrir lo que realmente quieres. Para el mes 10, tenía 9 clientes y estaba contratando a mi tercer empleado. Nos mudamos a un espacio de oficina más grande. Nada lujoso, pero funcional. Instalé una cocina completa con un mostrador lleno de bocadillos. Galletas saladas exhibidas prominentemente en un contenedor transparente. Nadie nunca se quejó del olor. Un año después de ese día con las galletas, mi negocio de consultoría tenía 12 clientes e ingresos anuales de $2.3 millones. Tenía 5 empleados. Todos ellos desarrolladores talentosos que compartían mi visión de lo que estábamos construyendo. Teníamos una reputación en la industria por trabajo de calidad y trato justo. Trabajaba más horas que nunca como empleada, pero eran mis horas. Mis elecciones. Mis proyectos. Cuando trabajaba tarde, era porque estaba emocionada por resolver un problema, no porque algún gerente cuestionara mi dedicación. Pensaba en Marcos a veces. Sobre ese momento absurdo con las galletas que había parecido tan mezquino y ridículo. De una manera extraña, estaba agradecida. Me había forzado a salir de la comodidad hacia la posibilidad. Me había hecho lo suficientemente enojada como para apostar por mí misma. Para activar una cláusula contractual que había negociado 7 años antes por consejo de un abogado que había insistido en que protegiera mi trabajo. Esa es la cosa sobre el apalancamiento. Solo importa si estás dispuesta a usarlo. Durante 7 años, había tenido esta opción. Esta ruta de escape. Esta opción nuclear en mi bolsillo trasero. Pero había sido demasiado cómoda. Demasiado reacia al riesgo. Demasiado asustada de la incertidumbre para siquiera considerar usarla. Tomó ser despedida por galletas para hacerme lo suficientemente valiente como para irme. La empresa sobrevivió. Reconstruyeron su estructura de gestión. Mejoraron sus procesos. Aprendieron a valorar su infraestructura técnica. Las acciones se recuperaron. Están bien. Yo estoy mejor que bien. En algún lugar de su departamento legal, imagino que hay un nuevo contrato de empleo estándar con lenguaje muy diferente sobre propiedad de propiedad intelectual. Redactado por abogados que aprendieron una lección cara sobre leer la letra pequeña en acuerdos heredados. Sobre respetar a las personas que construyen sistemas críticos. Sobre no despedir a alguien por galletas cuando tienen las llaves de toda tu operación. Todavía como galletas en mi escritorio. La diferencia es que ahora es mi escritorio. En mi oficina. En mi empresa. Nadie me dice que huelen mal o sientan un mal precedente. Nadie cuestiona si valgo mi salario o sugiere que mi trabajo podría automatizarse. Nadie me despide por ser demasiado especializada o demasiado cara o demasiado confusa. Soy dueña de lo que construyo. Siempre lo he sido. Solo tomó perderlo todo para darme cuenta de cuánto valía eso. El miedo que me mantuvo cómoda durante 7 años resultó ser nada más que inercia. El riesgo que pensé que estaba evitando era en realidad oportunidad disfrazada de peligro. Ser despedida no fue el final de mi carrera. Fue el comienzo. Y todo empezó con una galleta salada y un idiota que no sabía leer contratos. Vanguard Analytics aprendió su lección. Yo aprendí la mía. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente construir algo mejor. Y alejarse.